de hoy, después de haber hablado del tema de lesiones deportivas, fundamentos, ¿no? El ingreso al tema de lesiones deportivas y entendiendo que existen lesiones deportivas propias, ajenas y el factor preponderante que le habíamos tomado en cuenta. Vamos a ir viendo aisladamente algunos temas, el tema de qué hacer en el momento de las lesiones deportivas, algo de masaje deportivo, que es importante, y dentro de las valoraciones que teníamos, estaba el punto por el tema de masaje, que es el que vamos a ver la próxima semana. Igual uno por uno lo van a hacer y tendrán su punto. En la clase anterior quedó pendiente el tema de la fórmula de la hidratación, que mi querida nutricionista me quedó en enviarme hoy. No, recién me escribió y me dice que más tardar me manda en la noche, así que queda para el lunes apuntarles la fórmula. Y también me pidieron la fórmula de cómo conseguir el Bio2 máximo, Beto, que no le veo por aquí, pero les voy a poner la... Hay algunas fórmulas, como les digo, hacerlo en una caminadora con el equipo es muy fácil porque nos va sacando solos los valores. Sí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Pero hay algunas fórmulas para sacar Bio2 máximo y con esto pueden trabajar en su planificación. Hay varios test. Yo les decía que trabajo con el test de Conconi, que se maneja una fórmula similar al test de Rockpot. Pero rápidamente, para que ustedes conozcan, existen estos test que los pueden hacer en cualquier momento a todos sus deportistas. El primero, que es el test de Kurznavet, en el cual se pone 2 puntos eh, a una distancia de 20 metros y se le pide al deportista que vaya corriendo de punto a punto y que va a ir aumentando la velocidad dependiendo una velocidad o un estímulo que nosotros le demos. Puede ser con aplausos, con un pito o diciéndole aumenta la velocidad, aumenta la velocidad, aumenta la velocidad. Cuando ya no soporta el deportista, se termina el test. Cuando ya no puede más, se lanza al piso. Todos los test para sacar el Bio2 máximo son al máximo esfuerzo, cuando el deportista ya no soporta más. Y la fórmula la tienen aquí, un valor estándar que es de 5.857 por la velocidad en kilómetros. Esto como se lo saca con un reloj. Tienen que usar el reloj que maneja velocidad, un pulsómetro, un Garmin, un Polar, un cualquier que maneje velocidad. Hoy ya está muy económicos. Y menos 19.45, que igual es un valor estándar. Y nos va a salir un valor que ya les voy a mostrar la tabla aproximada. Pero como les decía, para sacar el Bio2 máximo es ideal que se maneje el porcentaje del peso de la persona. Otra fórmula es manejando el test de Cooper. El test de Cooper ya no muchos lo utilizan, pero el test de Cooper son los 12 minutos a lo que avance el deportista. Igual necesitamos que tenga o hacerlo en una pista donde podamos medir la distancia o un reloj que nos muestre cuántos kilómetros recorrió. En 12 minutos, lo que el deportista pueda. La fórmula, igual, valor estándar 22.351 por la distancia recorrida, menos 11.2888. Igual vamos a sacar un valor. Y el último test, que es parecido al que suelo utilizar, que es el test de Rockpot, es un test en el que se va a pedir que realice 1 kilómetro caminando a paso ligero, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca. Igual necesita un reloj y en los 12 minutos seguidos que va a hacer de carrera vamos a tener varios valores, tanto el peso corporal, la edad, el sexo, el tiempo que realizó la actividad y la frecuencia cardíaca. Para poder tener todos estos valores es necesario tener un pulsómetro.
y se hace la fórmula y vamos a tener valores tanto para hombres como para mujeres. En sexo utilizamos 0 para mujeres, la multiplicación, o 1 para hombres. ¿Cuál es la diferencia del Conconi que yo utilizo? El test de Conconi es una mezcla de los dos tests, del Rockpost con el Kursnavet. ¿Por qué? Porque maneja 12 minutos de actividad progresiva, de un trote progresivo, y en los últimos 4 minutos va aumentando la intensidad. Y la intensidad es controlada por la persona que está realizando el test, entonces se tiene que hacer ya sea en caminadora o en bicicleta estática. Preferible en caminadora, porque en la bicicleta estática, por más que le digamos, dale más rápido, no podemos controlar. En la caminadora sí podemos subirle la velocidad. Y ahí llega a su máximo esfuerzo, el deportista dice, ya no puedo, y claro, al primero hay que darle las instrucciones, y cuando dice, ya no puedo, hasta ahí llegué, se le baja la velocidad, y la caminadora nos da muchos valores, nos da la velocidad, nos da la distancia recorrida hasta el momento. Y tiene que ser específicamente en los 12 minutos. Y ahí sacan un valor que lo van a comparar, como yo les decía, con el peso. Es ideal con el peso, o si no, con tablas preestablecidas. Tenemos una tabla para mujeres, que es esta, en la que nos indica que el BIO2 máximo es malo, es regular, bueno, excelente y superior, dependiendo de la edad. Y esto tiene cierta relación a una persona que hace actividad física, por ahí ya está haciendo deporte, con el peso. Entonces, si es menos de 35, es muy malo. Y no creo que una persona de 13 a 19 años vaya a pesar menos de 35 kilogramos, ¿no? De 35 a 38, y la tabla nos da los valores. Y más de 55 puntos son valores muy buenos. Ustedes encontrarán un BIO2 máximo en personas de élite que sobrepasa los 60, 70. Aquí los del Macará yo les tengo los BIO2 máximo y nadie supera los 50, ¿no? Por ahí 50, por ahí alguien que era un extranjero tenía 55, 60, pero igual son valores muy bajos para deportistas. Y en hombres también tenemos la tabla. Esta es la de hombres y esta es la de mujeres. Con todo yo les estoy subiendo las presentaciones de la plataforma, y ya les subo también la tabla para que la tengan. Con esto terminábamos la pregunta de Beto que nos hizo la clase anterior, para que tengan fórmulas de cómo sacar un BIO2 máximo. Y ahora sí nos vamos al tratamiento inmediato de lesiones. Bueno, pregunto, ¿qué es lo que hacen en el momento en que alguien tiene una lesión? Ya sea en casa o ya en el ámbito deportivo. ¿Qué es lo primero que ustedes han hecho? ¿Qué han aplicado? ¿A quién han llamado? ¿Qué han hecho? Luis. Primero, ¿me puedo? Sí, Luis, siga. Gracias. A ver, primero evaluar el tipo de lesión. A ver qué, o sea, porque tenemos diferentes tipos de lesiones, ¿no? Tenemos desguinces, tenemos desgarres, lesiones de rodillas, hinchazón muscular, en último, o sea, caso más grave, fracturas, contusión. Entonces, primero evaluamos el tipo de lesión, ¿ya? Y dependiendo de eso, pues se le trata por decir, en el caso de un desgarre de muscular o de tendones, pues eso ocurre mayormente en las zonas lumbares, ¿no? En las zonas lumbares y en los músculos posteriores. Entonces, ahí en ese caso, ya una vez evaluando la lesión, se le aplica hielo. Ya, entonces, o sea, el tratamiento depende del tipo de lesión que tenga, porque no todas las lesiones se les puede tratar de la misma manera. En unos casos es bueno aplicarles hielo, en otros casos es bueno aplicarles calor. Entonces, primero evaluar eso. ¿En qué casos aplicarías hielo y en qué casos aplicarías calor? A ver, el hielo se aplica en el caso de las contusiones, en el caso de los esguinces, para bajar la inflamación, ya en los ¿Ya? desgarres. El calor le colocamos cuando ya se trata de de calambres, por ejemplo. Los calambres se le pone calor.
Ya, perfecto. ¿Alguien más leyó algo? ¿O qué han hecho en el momento en el que alguien se tuerce el pie y se cae al piso? ¿Cuáles han sido Profe, sus experiencias? Sí, mi experiencia como jugadora y entrenadora, pues primero es mantener la calma, hacerle entrar en calma al deportista para que igual no entre en desesperación y obviamente ellos cuando entran en desesperación pues el dolor aumenta, ¿no? Eh, en caso de un esguince de tobillo, lo que hay que hacer es, como digo, estabilizar el tobillo. eh, yo quería ahí preguntarle, porque siempre han dicho que no hay que sacarle el zapato directamente porque puede provocar hinchazón inmediata y no sé si eso es verdad o mito o qué es. Pero lo que hacemos es tratar de poner hielo y spray y meterle el pie en sí, hielo y mantenerle a una altura elevada para que no se hinche. Obviamente detectando así qué tipo de esguince sea, ¿no? perfecto. Bueno, muy bien. Y siempre que haya micro roturas por algún tipo de lesión, va a hincharse. Si no le sacamos el zapato, después va a ser más difícil sacarle, no sé si es un mito que si se queda el zapato ahí, a menos que haya un vendaje. Y en verdad, si le sacamos el vendaje va a provocar ya el edema. ¿Por qué? Porque el edema busca dónde ubicarse. Si está apretado, no va a tener dónde ubicarse. Y generalmente atrás del tendón de Aquiles, al lado de los malleolos, hay mucho espacio para formar edema. Si el vendaje está muy apretado, no tiene dónde ubicarse y el edema se va hacia arriba. Pero el edema siempre va a aparecer cuando hay micro roturas en cualquier lesión. Por ahí apareció el mito porque el zapato estuvo muy apretado y en verdad al estar tan apretado no permite que el edema siga su recorrido normal. Cuando lo sacan, el edema sigue el recorrido normal y va a aparecer. Pero vamos bien. Otra pregunta. ¿Alguna vez alguien se levantó con tortícolis, con el cuello sin poder moverlo? ¿Alguien aquí o algún familiar, algún conocido le pasó? A nadie. Eso es común. Fernanda, buenas noches con todos. Sí, sabes que a mi nena bueno, hoy tiene 10 años, hace unos 2 años, justo en Navidad amaneció ella con el dolor del cuello y así torcida, no podía moverse. ¿Y qué hicieron? ¿Qué aplicaron? Bueno, lo que la abuelita le dijo es que le ponga una media negra de lana para que se abrigue el cuello, pero nada que ver. Así que le llevamos al médico y le envió, le mandó unos medicamentos y con ese tratamiento ella se curó. Yo creo que ahí lo ideal es un masaje o estiramiento de los músculos del cuello, trabajar rotación y flexión para así poder liberar un poco la tensión que se mantuvo por la mala posición al dormir. Sí, seguramente fue por eso, porque durmió mal, amaneció así la pobre, ya digo, justo en Navidad pasó que ella tuvo que pasar con el cuellito así. Y es de Ripley, o sea, tenemos ahí una anécdota porque en las fotos de Navidad ella está con el cuellito torcido. Yo amanecí con el cuello torcido una vez. También. Sí, pero yo lo que hice fue ponerme una toalla, la mojé, la metí al microondas, la calenté y me la puse. Y con Y, eso luego se curó. y con eso me alivió un chance el dolor porque no podía mover el cuello. Y luego lo que hice fue también ponerme unos electrodos y luego masaje justo en donde tenía la contractura, porque el cuello se contractura, entonces ahí es necesario poner algo caliente y los electrodos ayudan un poco a estirar porque es el tendón.
creo yo, que se contractura, que como que Creo que me fui. Estoy de vuelta. Se me desconectó. Ivonne me estaba contando y yo le preguntaba si le pusieron algo inmediatamente. El rato que se despertó no podía moverse. No, inmediatamente lo que hicimos fue ponerle una bufanda negra caliente, bien abrigada, y después le llevamos al médico. Y con un tratamiento con el médico pudo mejorarse. Y eso les comentaba al resto de compañeros que tenemos como anécdota eso, que todas las fotos de esa Navidad, la pobre pasó con el cuello así torcido. Sí. Sí. Muchas gracias. Yo les cuento que alguna vez hacía esta pregunta a unos estudiantes y ellos, y por ahí una persona me decía que cogen, que se había levantado alguna vez y que siempre le pasaba, pero que él coge una toalla y se empieza a frotar en el cuello y decía que usaba ortiga, que le pasa eso y que usa la ortiga y también le ha pasado enseguida el dolor. Y bueno, aquí la de la bufanda caliente que también tiene el efecto del calor. ¿Por qué? Porque es el efecto que va a realizar cada una de estas costumbres incluso que tenemos que provoca la disminución del dolor. En esguince de tobillo, cuando alguien se va corriendo, se viera el tobillo, ¿alguna otra experiencia de que hayan utilizado algo de manera inmediata? Yo lo que hice fue amanecí con el cuello torcido y con que no podía mover. Entonces lo que hice fue coger una toalla, mojarla, escurrirla y ponerla en el microondas. La calenté y luego me la puse aquí y eso me alivió un chance el dolor. De ahí sí lo que hice es como tenemos aquí unos electrodos para bajar de peso supuestamente, también me los puse ahí en la esta y eso me ayudó. Y luego me ayudé con un masaje justo donde tenía como una bolita para poder, como que parece que el tendón se contrae o algo así, se hace una bola. Bueno, la cuestión es que eso me alivió bastante. Perfecto, igual, tenemos esa misma función del calor. Y cuando hay un golpe directo, nos levantamos y nos golpeamos con el filo de la cama, ¿qué han hecho? ¿Qué se ponen o qué hacen inmediatamente? Yo lo que me pongo es uno de Garden, que es uno de Garden para el dolor, que parece que como que o sea, calma el dolor, más que bien es como anestésico, pero es tipo mentol, pero es de Garden, y eso me pongo y eso me parece que me quita un poco el tema del dolor. ¿Alguien más que Con en el momento? profe de hielo. Para mí es un remedio para un golpe que el hielo. Perfecto. A Cuando menos alguien se cae. que a veces que dicen que cuando, por ejemplo, mi sobrino se lastimó y se golpeó la frente y con una moneda le hice así, pero era porque es... Entonces, siempre es aplicar hielo. Perfecto. Si sus hijos se caen de cabeza, igual. ¿Qué han hecho? La moneda, ¿qué más? Se cayeron de la bicicleta, se cayeron de la cama. Carne de res, cruda. La carne fría, ¿qué más? Hielo igual. Hielo. Perfecto, ahí sí vamos a continuar. Bueno, de las experiencias vamos viendo que todo tiene un efecto, ¿no? El frío tiene un efecto, el calor tiene un efecto, todo lo que vamos usando por costumbre, por cultura, por experiencia, tiene un efecto, ¿no? Nuestros abuelitos no ponían el hielo de gana, o no nos mandaban a poner la carne fría en el ojo cuando nos caíamos de gana, o la bufanda caliente, o la misma ortiga. Tal vez hay un criterio científico pero todo lo que utilizaban, al final van a manejar el mismo criterio científico, pero ya no utilizaban compresitas, déjenme silenciar ya, pero no utilizan los equipos tecnológicos que tenemos ahora. Entonces, yo les quiero hablar del método de
de aplicación inmediata de lesiones, que es el método RICES. ¿Qué es el método RICES? Son las siglas de reposo, son siglas en inglés, ¿no? REDS, ICE, Compression, Elevation, Stabilization y bueno, la movilidad dinámica que le incluimos. Y el método RICES lo que nos dice es que tenemos que manejar estos términos con su aplicación en el momento ideal de la lesión. ¿Cuáles son? El reposo, el hielo, la compresión, la elevación y la estabilización. Entonces vamos a acordarnos de las siglas. Cada uno de estos se aplica dependiendo de la lesión. Vamos a hablar de lesiones. Hoy estamos ya en la clase 5 y ya nos quedan pocas clases y tenemos que hablar de un montón de lesiones. Entonces vamos a pasar un poquito rápido hoy. Pero va a depender de la lesión. No toda lesión va a aplicar exactamente lo mismo. No es necesario utilizar siempre hielo, tampoco. Siempre hemos pensado que, no hemos pensado, más bien siempre utilizaban nuestros abuelitos mucho el calor, incluso para esguinces de tobillo, para cualquier lesión, llegaban con el dolor del pie y el pie hinchado y les decían, mete el pie en agua de manzanilla caliente con sal. Y eso se volvió costumbre y todavía mucha gente sigue utilizando el agua de manzanilla caliente con sal. No siempre utilizamos calor o no siempre utilizamos frío, va a depender de las circunstancias. Pero la sal en este caso sería la sal en grano. El agua de manzanilla es sal en grano. Igual, pero sigue siendo agua caliente. Y ya vamos a ver por qué. Dentro del resto tenemos el reposo, que ¿para qué nos va a servir el reposo en el momento de una lesión? Para descargar la articulación del esfuerzo y evitar la solicitación de fibras musculares de manera excesiva. Lesión, no voy a hablar el tipo de lesión ahora, vamos a hablar posteriormente de las lesiones, pero el reposo puede ser muy leve, muy mínimo, a un reposo muy largo, dependiendo del tipo de lesión. Pero en reposo nos vamos a enfocar en dejar de mover, en parar ese momento, hasta poder identificar qué es lo que tenemos que hacer. De ahí vamos a la aplicación de frío en lesiones deportivas. De igual manera, aplicación de frío inmediato en el momento en el que vemos inflamación o edema. Vemos que el pie empieza a hincharse, que la cara empieza a hincharse, que la rodilla empieza a hincharse, es el momento en el que tenemos que aplicar hielo, cuando hay edema. ¿Cómo se aplica el hielo? El hielo nos provoca una vasoconstricción, lo que quiere decir que es un cierre de los vasos sanguíneos. Se van a cerrar. Lo contrario, ¿se acuerdan que hablábamos del calentamiento? Que hay un aumento, una apertura de los vasos sanguíneos, un aumento de la circulación, por ende se calientan los músculos, se oxigenan. Con el hielo vamos a hacer lo contrario, vamos a provocar el cierre de los vasos sanguíneos. Nuestro cuerpo, que es tan inteligente, en el momento en que recibe frío, cierra los vasos sanguíneos. Pero si sobrepasa los 15, 20 minutos, el cuerpo reacciona. Y el mecanismo de reacción del cuerpo es abrir los vasos sanguíneos, así está el frío sobre él. ¿Para qué? Para evitar la quemazón con el frío. Por eso es que el hielo puede quemar. Por eso es que quienes van a los nevados a escalar y no van con el equipo necesario y están mucho tiempo en el frío, se queman sus pies. ¿Por qué? Porque puede provocar el efecto contrario a la aplicación de hielo. Hay un montón de estudios sobre la aplicación de hielo. Entonces yo no les puedo decir, se aplica 10, 15, 12, 11 minutos. Hay varios estudios que incluso les voy a mostrar sobre las inmersiones en agua fría, que hoy están haciendo también mucho post-entrenamiento y post-competencia, que hablan incluso de 1 minuto. Uno de frío, uno de calor, hablan de 3 minutos, hablan de 11 minutos, y se ve la eficacia frente a lo que se quiere conseguir. En lesiones vamos a evitar sobrepasar los 15 minutos para evitar la vasodilatación, que es un mecanismo ya fisiológico del cuerpo humano en lesiones deportivas. Cuando hablemos de inmersiones ya vamos a hablar de diferentes tiempos de aplicación de fríos. La compresión, igual, compresión va a ser aconsejable. Doctora. Dígame. Pues,
hacer una pregunta. En lo que está viendo justo en la imagen, se ve ahí la utilización del hielo sumergido. Luego por ejemplo, en un postpartido, aplicamos hielo, ¿no? Muchas de las veces no hay la tina o la piscina para hacer la zona húmeda. ¿Qué tiempo se debe aplicar, por ejemplo, los cubos de hielo que se hacen fundas grandes en un congelador para poder hacer la recuperación luego de un partido de fútbol? Chévere. Bueno, yo tengo eso más de abajo porque vamos a hablar de frío y calor, de las aplicaciones de frío y calor. Como les decía, los tiempos van a variar y ahí les he puesto, y vamos a hablar de una investigación científica que hace un compendio de un montón de investigaciones con futbolistas, con velocistas, con deportistas de potencia, de levantamiento de pesas, y han valorado diferentes aspectos, desde la potencia, la velocidad, la elasticidad con la aplicación de inmersiones en frío o la aplicación de frío. Y los resultados también son diferenciados. Ya llegamos allá y ahí les explico a mayor profundidad. Ahora estamos analizando solo lo que hacemos inmediatamente, ¿no? Ya llegamos. Son 2 o 3 diapositivas más. Y ahí te explico, Beto. La compresión, ¿por qué es importante la compresión? Porque vamos a controlar la inflamación. Como les decía, si está una venda, vamos a evitar el edema. La venda se suelta, el edema se va a ubicar donde tiene espacio. Pero hasta que logremos hacer un eco, una radiografía, es importante evitar el edema. El edema opaca mucho o incluso impide la visibilidad en una ecografía, en una radiografía, en una resonancia magnética mucho más. Lo mejor que podemos hacer cuando existe mucho edema es una radiografía, se ve claramente en los huesos. Si hacemos un eco, una visibilidad del 60-50%, y si hacemos una resonancia magnética con edema, una visibilidad del 20 al 30%. Entonces, no hacer nunca exámenes complementarios en el momento inmediato de la lesión si hay edema, porque no se va a ver nada y van a haber confusiones en el diagnóstico. Solo las radiografías, cuando ya se sospecha de una fractura. Ahí no se opaca nada con el edema. La elevación, importante elevar para evitar el acúmulo de líquidos y que el edema aparezca mucho más pronto. Necesario hacerlo de 15 a 30 centímetros por encima del corazón. No solo levantar el pie, muchas veces lo que hacemos es poner una maleta de manera inmediata y hacerle que levante el pie al deportista, y esa maleta no sobrepasa ni los 10 centímetros. ¿Por qué arriba del corazón? Porque vamos a ayudar a ese retorno venoso. Entonces, mayor retorno venoso, no vamos a dejar que en los espacios intersticiales se acumule mucho líquido. Si hay lesión, siempre va a haber edema. Por más que pongamos hielo, que hagamos la elevación, que pongamos compresión, pero lo que estamos evitando es que sea menor la acumulación de el edema o líquido en los espacios intersticiales. Entonces, siempre por encima del corazón. Brazo encima del corazón, piernas, rodillas encima del corazón. Entonces, miren la cantidad de maletas, de almohadas que tendríamos que poner para poder tener esta elevación si es en la cancha del juego. Y la estabilización es necesario poner en un plano estable en el momento de la lesión. No sabemos qué es, estabilizamos, buscamos con qué. Siempre hay algún material para poder poner firme la articulación y dejar que los músculos superiores e inferiores dejen de moverse. Pueden ser cartones, pueden ser tiras, pueden ser revistas, incluso alguna vez hicimos una inmovilización con 2 revistas, que era lo único que encontrábamos, pero sirve para estabilizar la lesión. Método RICE. Y bueno, la movilidad dinámica que va posteriormente. ¿Para qué nos ayuda la movilidad dinámica? Para empezar otra vez a aumentar la circulación, para identificar los puntos dolorosos, identificar más bien que para que la propiocepción no se pierda muy pronto post lesión. Importante,
Tratamiento inmediato en la prevención de lesiones, por más mínima que sea una lesión que tenga un deportista, por más que el deportista nos diga, me torcí el pie, pero sí puedo pararme, es ideal darle la posibilidad de aplicar el método RIS, aplicar hielo, reposo, que puede ser mínimo. Recuerden, el reposo puede ser ese entrenamiento, puede ser esas horas hasta ver cómo reacciona la lesión, la compresión, la elevación y, de ser el caso, la estabilización. Lo que nos pasa en la cancha de juego. ¿Qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? No somos médicos y no podemos saber la magnitud de la lesión. Primero, evaluamos, vemos si el deportista puede de cierta manera movilizarse hacia un lado, y de eso va a depender si necesitamos llamar a emergencias o a la persona que pueda realizar la evaluación inmediata al deportista. No, vamos a ver un video. Bueno, este video nos va a decir algo parecido. Aquí tengo un paper científico que nos hablaba específicamente de las inmersiones en agua fría, que es lo que nos preguntaba Beto, si más no me equivoco. Y vamos a ver los resultados. Se hace una evaluación de varios papers científicos, ¿no? De aplicación de frío-calor. Hay muchos clubs, sobre todo de fútbol, que están ya en mundiales, como la selección de Argentina, las selecciones europeas, que están trabajando con las inmersiones de agua fría o con la aplicación de hielo después del entrenamiento más fuerte. Yo tuve la oportunidad de estar en un diplomado con el médico y los kinesiólogos de la selección de Argentina, y ellos nos comentaban que manejan las inmersiones de agua fría post partidos para desinflamar los músculos de los futbolistas, porque en un campeonato mundial tienen partidos muchas veces seguidos, a la semana, a los 3 días, y necesitan recuperarse más pronto. ¿Cómo manejan ellos? Es un criterio propio de ellos, que lo habían realizado después de varios análisis. Terminan el partido y ellos llevan fundas de hielo a unos botes donde colocan agua y un termómetro. Botan el hielo, lo mezclan bien para que el frío no se concentre en la parte inferior, mezclan el hielo hasta que se va a disolver, y van a pedirle al deportista que ingrese al agua cuando éste está a 7 grados centígrados, que es bastante frío. 7 grados centígrados, ellos manejan 3 minutos de agua fría por 1 de calor, 1 fuera, o en una piscina caliente si tuvieran, esto por 3 repeticiones. 3 de frío, 1 de calor, 3 de frío, 1 de calor, 3 de frío, 1 de calor. El calor no sobrepasa los 23 grados en este trabajo que hacen ellos. Me indicaban que cuando iban al mundial no siempre tenían las piscinas, no siempre tienen donde poner los hielos, entonces manejan las bañeras de los hoteles o suelen llevar tanques parecidos a los del Chavo, estos tanques plásticos parecidos a los del Chavo, y ahí les hacen ingresar a sus deportistas. Les ha ido bastante bien, sienten desinflamación y ellos manejan esto mediante la experiencia. Incluso nos mostraban, bueno, en Europa ya las selecciones europeas tienen sus centros deportivos que tienen sus piscinas frías y calientes y manejan algo similar. El paper científico que nos dice que han manejado criterios de 5 minutos por 2 minutos. 1 minuto a 34 grados centígrados, que es un agua muy caliente, y 1 minuto a 24 grados centígrados. 5 por 2, 1 minuto a 10 grados centígrados y 1 minuto a 24 grados centígrados. Este está muy parecido al que manejan los argentinos. ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Claro, dígame, buenas noches. Bueno, soy Ángel, estoy en Lago Agrio, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. En estas inmersiones de agua fría, o cuando se aplica hielo, sobre todo en las inmersiones, ¿algún riesgo de que
puedan tener, sí, también alergia, desarrollan alergia al frío. Me pasó cuando deportista, en ese entonces se aplicaba más o menos esta metodología y yo personalmente desarrollé alergia al frío. Realmente luego salí a Quito, por ejemplo, y sentía una temperatura baja y inmediatamente me daba alergia. Luego, con un ¿Cuál era tratamiento, la reacción? ¿La reacción de la alergia cuál era? se me hacían como ronchas en la... O sea, primero me picaban muy fuerte los brazos o las manos, una de esas partes, ¿no? De luego ya me comenzaba a hacer algunas ronchas y me dolía ya. Luego le hicimos un tratamiento, creo que ahora ya no tengo ese problema, pero me quedó siempre esa duda y tengo la impresión que fue por una inmersión en frío precisamente que me apliqué. No estaba sudando, tuvimos algún momento de reposo y luego nos pedían que ingresemos y a partir de eso desarrollé. Por eso la pregunta. Bueno, no he escuchado nunca que el frío como tal provoque un mecanismo de reacción como una alergia, pero me voy a poner a investigar para poder analizarlo mejor, porque el frío lo que nos va a provocar es una vasoconstricción frente al calor. Lo que va a hacer es que se disminuya la frecuencia cardíaca, que se disminuya el riego sanguíneo. Por ahí, si hubiera habido algún proceso de varices previo, algún proceso de... ¿Sabe qué, Fernanda? Perdone, es que, y le digo que yo cuando ya comencé a desarrollar este tema, yo inmediatamente debía, por ejemplo, si eran las manos, ubicar algo caliente inmediatamente y poner para que se me detenga, ¿no? Y en efecto así lo hacía. Claro, puede ser un problema de piel, un problema del propio retorno venoso. O sea, tienes varices en La las pregunta piernas, es para mí, no tengo nada de eso. ¿no? Hay que revisar, No, puede ser un mismo problema, propio problema de piel, circulación sanguínea, pero propio, que hay que pero no tiene que ver analizarlo a entonces con la profundidad. inmersión en frío o la aplicación de hielo. Ajá. Podría ser que el frío provocó la vasoconstricción y el cuerpo no pudo reaccionar a la vasodilatación. Entonces empezó ya a provocar procesos de alteración celular. Pero, ¿y el médico cómo trató? ¿Trató con tópicos, con cremas o con medicamento? No, medicamento y tópicos, o sea, medicamento, tópicos y bueno, me pidió que evite casi Corticol. 6 meses el frío, ¿no? Sí, casi el frío no podía, hasta que bueno, gracias a Dios, luego ya, creo que eso me estuvo unos 3 años, luego ya, ahora no tengo problemas, pero sí me quedó la duda, yo le comenté al médico Bien. que comencé a sentir esa reacción a raíz de un partido de fútbol, ¿no? De un partido de fútbol, y comenzamos a hacer este tipo de, de metodologías y resulta que, bueno, creo que vimos 3 casos, yo fui uno, pero por eso en primera persona, yo fui uno de los que desarrolló. Claro, pues si trataron con corticoide, por ahí fue un problema de piel y de circulación, que pudo haber sido activado, sí, por el frío, ¿no? Una vasoconstricción tal vez de mucho tiempo, que el cuerpo ya no supo cómo reaccionar a lo contrario. Pero igual, voy a analizarle un poquito más. Fer, Entonces, Muchas gracias. un caso igual de un jugador, creo que acabamos de jugar el partido y se les mandó las duchas y no quería ducharse. Entonces le pregunté que por qué, que por qué no se duchaba y claro, como era agua fría, entonces me comentó lo mismo que cuando él se sacaba la ropa sentía frío y el cuerpo le comenzaba a picar, se rascaba y le hacía ronchas en la piel. Entonces por esa razón no se podía él bañar después de los partidos. Creo que iba a casa para ducharse ahí con agua caliente para no tener ese tipo de alergias. ¿A qué se puede deber eso? claro, bueno, por nacimiento, sí existen algunos tipos de alergia al frío y al calor. Y estos provocan alteraciones en la piel, por eso son tratados con corticoide, pero ya son propios del organismo y es por una falta de reacción celular, una falta de activación en este intercambio sodio-potasio que hay en la célula para provocar la apertura y el cierre de la célula. Entonces, por ahí es un efecto fisiológico, una alteración fisiológica propia de la persona, que puede ser de nacimiento, pero también puede irse adquiriendo. Efectivamente, hay alergias que se van adquiriendo en el camino, porque el cuerpo no acepta. Entonces, por ahí esta de frío también me deja pensando que sí puede llegar a adquirirse si el cuerpo no
no lo tolera bien. Y hay que ir midiéndose también. Yo les decía alguna vez, justo en este tema de las inversiones, hay que ir probando. Hay a quienes el hielo no les sienta bien. Sienten que el hielo les contrae los músculos. Y si al día siguiente tienen que hacer algo, no se sienten bien con el hielo. Entonces, por más investigaciones científicas que se hayan hecho en un gran grupo de deportistas, no a todos les va a dar el mismo resultado, pero nos dan una guía de cómo se va haciendo. Incluso ustedes pueden hacer su propia investigación, ¿no? Porque aquí manejaban, por ejemplo, se manejan ejercicios, bueno, los test del yo-yo, que son los de ida y vuelta, los jumpings, los saltos, la velocidad de 20 metros, la fuerza muscular. Y para poder sacar estos datos, hicieron ejercicio de intensidad con el test de yo-yo en un día y les aplicaron frío. Esto a varios deportistas y volvieron a hacer el test después de la aplicación de frío para ver si mejoraron o disminuyeron el valor en su test, ¿no? Un test de fuerza. Aplicaron hielo en el test de fuerza y vieron si después mejoraron, disminuyeron o se mantiene igual. Y por ahí hay resultados. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestros deportistas. Trabajamos fuerza, les aplicamos hielo y volvemos a trabajar fuerza y vemos si mejoraron, disminuyeron o se mantienen. Entonces vamos viendo qué le sienta bien y qué le sienta mal al deportista y vamos teniendo nuestros propios criterios. Estos son hechos por aquí estaba, igual les dejé el link ahí para que puedan revisar. Son grupos de 400 personas entre velocistas, basquetbolistas, deportes de contacto, deportes de combate y por ahí nos dan estos datos. Y claro, lo que llega a concluir es que las inmersiones en agua fría ayudan a la recuperación de los deportistas después de una sesión de entrenamiento o de un partido, debido a la mejora del nivel perceptivo, reducción del dolor muscular y fatiga muscular, que es propio de los efectos que tiene el frío en el cuerpo, ¿no? Pero ustedes pueden hacer sus propias valoraciones. Revisen a profundidad este paper. Yo les dejé con el link para que puedan entrar, revisar. Es bastante largo, pero es interesante poder leer cómo van aplicando las diferentes técnicas de desinflamación muscular y relajación muscular post-entrenamiento o post-competencia, para que el deportista se sienta mejor y por ende evitar una lesión a futuro. Revisen. Eso, continuamos. Vamos a hablar de la aplicación de frío y calor. Como les decía, el frío y calor lo podemos aplicar en cualquier momento, pero es ideal que sepamos para qué nos sirve y cuándo podemos hacer. Cuándo, cómo, por qué, es importante saber. La aplicación de frío es conocida como la crioterapia. ¿Y para qué nos va a ayudar el frío? A disminuir la circulación sanguínea, la actividad metabólica, aliviar el dolor y a provocar un efecto de anestesia. ¿Por qué? Porque de cierta manera las terminaciones nerviosas se duermen con la aplicación de frío. En ese momento podemos sentir menos dolor, un efecto de anestesia. ¿Cuándo está indicada la aplicación de frío? Siempre que haya dolor. Cuando también nosotros tocamos la articulación, tocamos el músculo y sentimos ese calor local. Las lesiones en las fases agudas, importante la aplicación de hielo en el momento inicial de la lesión. Cuando hay lesiones tendinosas, ligamentarias, musculares y articulares, cuando la articulación pierde su dirección, quiere decir que hay una lesión ligamentaria, son momentos en los que tenemos que aplicar hielo. Y esto se acompaña con el método RIS, reposo, elevación, compresión y, de ser el caso, estabilización. Existen lesiones y músculos como los de la espalda, ya nos dijo algo Luis, en los que no es ideal aplicar hielo. Los músculos de la espalda nos mantienen la erección de la espalda y siempre van a tener cierta contracción. En el momento en que nosotros aplicamos hielo
en músculos de la espalda, en lesiones iniciales, nos va a provocar mayor contracción de los músculos y compresiones nerviosas. Por ende va a haber un dolor que ya no va a ser el muscular, sino va a haber un dolor por la compresión nerviosa. Y va a haber otro tipo de dolor que también suele ser muy fuerte, que es las lumbociatalgias, las cervicalgias, dorsalgias o las mismas tortícolis. Entonces, cuando aplicamos hielo en músculos, pueden ser en los de los miembros inferiores, miembros superiores, en los músculos sí, cuando hay contusiones, cuando hay golpes, cuando hay contracturas, podemos aplicar de manera inicial el hielo, contractura por contusión, y de ahí nos vamos al calor. Pero en espalda tratemos de evitar el uso de hielo, porque nos va a provocar mayor contracción muscular. ¿Cómo se aplica el hielo? Que han de haber visto muchas formas de aplicación de hielo, ¿no? Hablamos una de las inmersiones, los cubos de hielo directo pueden ser aplicados, sí, siempre y cuando estos sean movilizados, no los podemos dejar quietos. Ustedes sacan un hielo del congelador y se ponen en la piel, se puede quedar pegado y puede lastimar la piel. Entonces siempre es ideal mojar el cubo de hielo, quitar esta capa friseada que tiene el hielo y que puede pegarse a la piel, y si vamos a usarlo directo, movilizar. Bolsas, hay las bolsas de hielo, hay los cold pack, hay montones de bolsas de hielo que pueden ser utilizadas, o podemos utilizar lo que nos dejaron de herencia nuestros abuelitos. La carne no tiene ningún efecto extra que el frío. Las bolsas con granos secos que tenemos en la congeladora, todas las bolsas que tengamos en la congeladora pueden ser utilizadas como un frío local. Los baños de agua fría de 10 a 15 grados, que todavía se considera frío para desinflamar. ¿Qué tenemos que tener de precaución cuando aplicamos el frío? Las quemaduras. Les decía que el frío puede quemar, así que evitar la congelación. Las heridas abiertas. Si hay un golpe, una contusión, una lesión que ya provoca sangrado, que provoca una herida abierta, es mejor evitar la aplicación de hielo directo, porque podríamos provocar además una infección. Entonces, si vamos a aplicar hielo, ideal poner una bolsa, si solo hay un corte que puede ser tratado inmediatamente, cubrir, y aplicamos el hielo hasta que pueda ser tratada la lesión cutánea. Y también cuando existen lesiones vasculares, por ahí lo de Rodrigo, lesiones vasculares como tener una mala circulación sanguínea, un mal retorno venoso, varices, o las personas que tienen intolerancia al frío. Quien no soporta el frío, no debemos aplicarle el frío. Le vamos a provocar además que se sienta alterado y mayor dolor. Hay viejitos, y esto no va de la mano del tema deportivo, porque van en temas de artrosis, osteoporosis, por ahí, y una artritis, por ejemplo, que es un proceso inflamatorio inicial, degenerativo sí, pero inflamatorio inicial, debería en primera instancia aplicarse hielo, pero si ustedes a un viejito le ponen hielo, le matan, porque ellos no están adaptados a la aplicación de hielo frente al dolor, sino al calor. Pero es ideal que nosotros vayamos explicando el porqué a nuestros deportistas también, explicándoles por qué les vamos a aplicar hielo. Ahora sabemos que nos va a provocar desinflamación, vasoconstricción, disminución del edema, y el deportista tiene que entender esto. Tiempos, como les decía, hasta 15 minutos. Fisiológicamente, nuestras células entienden que hasta ahí puede existir una vasoconstricción, y posteriormente se va a provocar la vasodilatación. Descansos de 10 minutos, 30 minutos, y después podemos volver a colocar el hielo. Tenemos claro el frío. ¿Cuándo aplicar frío? ¿Cuándo aplicar calor? Todo lo contrario. Tenemos las mismas formas de aplicación de calor, pero también tenemos el calor seco, en este caso, como son los infrarrojos, los focos calientes,
que nos van a provocar calor. Compresas hasta donde tolere nuestro cuerpo sin provocar quemaduras. Y las precauciones, como siempre, la quemadura de la piel, que nos puede provocar mucho calor. Los efectos del calor son contrarios a los del frío. Nos provoca la vasodilatación. Es ideal ponerlo ya en las fases subagudas o de recuperación pasado las 48 horas o las 72 horas. Solo si son lesiones musculares posteriores de espalda, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias o las tortícolis, aplicamos las primeras 24-48 horas del calor. Nos va a ayudar a eliminar los desechos, las toxinas. Ahí va acompañado siempre con el masaje. Disminuye el espasmo muscular y aumenta la elasticidad en los tejidos. Los métodos: bolsas, baños calientes y el método frío. ¿Cuáles son los riesgos del calor? Las quemaduras de la piel, ¿no? Calor y frío, tener muy en cuenta las quemaduras de la piel. También personas que tienen poca sensibilidad tanto al frío como al calor, pues tenemos que nosotros probar el calor antes. Personas que están con fiebre, evitar utilizar bolsas calientes porque vamos a provocar que el cuerpo se caliente más. Problemas de circulación, de igual manera, es ideal tener cuidado con los problemas de circulación, nuevamente varices, pequeños trombos, porque el calor, como aumenta la circulación, puede movilizar un trombo. Y si movilizamos un trombo, podemos provocar muchas afectaciones mucho más graves, ¿no? Trombosis, paros cardíacos, paros respiratorios, dependiendo a dónde se vaya el trombo. Cuidado con personas que tienen problemas circulatorios de miembros inferiores. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de la aplicación frío-calor? No, perfecto. Vamos a... Paul. Yo tengo una pregunta, María Fernanda. Díganme. Cuando hay un desgarre, ¿qué se aplicaría? Ya, el desgarre es la micro rotura de fibras, ¿no? Hay 3 tipos de desgarre. Vamos a revisar los desgarres, ya estamos cerca. Hay el grado 1, 2 y 3. Grado 1 hay pequeñas roturas de fibras musculares. Grado 2 que no sobrepasan el 10% del músculo. Grado 2 que puede ser del 40 al 50% del músculo, que ya hay más rotura de fibras. Y el grado 3 que es la rotura muscular. Si hablamos de un desgarre, grado 1, que hay una pequeña micro rotura que se va a hacer un huequito en el músculo mientras nosotros pasamos la mano y lo sentimos, tenemos que identificar 2 aspectos fundamentales en el desgarre. El desgarre en sí, que es la rotura de las fibras, y qué es lo que pasa alrededor del desgarre. Y en desgarres hay que aplicar frío y calor. Frío en el desgarre, donde está, va a haber una equimosis, va a haber un morado, un rojo muchas veces, va a haber edema y vamos a sentir un hundimiento en el músculo. Ahí aplicamos frío, porque necesitamos evitar que siga existiendo sangrado interno, porque se rompieron fibras. Entonces, si hacemos vasoconstricción, va a haber menos sangrado, menos morado, menos lesión, menos dolor incluso. Pero alrededor, nuestro cuerpo, que es tan inteligente, recibe un estímulo, nos envían estímulos nerviosos y el estímulo nervioso hacia el músculo es quédate quieto. Y todos los músculos que están alrededor del desgarre provocan unas contracturas musculares muy fuertes. Al músculo que está alrededor, que está contracturado, si le ponemos hielo, le contracturamos más y vamos a hacer que las tiras se sigan alejando, que sus extremos de fibra se sigan alejando. Entonces, al músculo que está alrededor tenemos que ponerle calor, tenemos que relajar el músculo, unir fibras, guiar en los desgarres. Es bueno hacer un masaje no profundo, pero sí un masaje que nos ayude a guiar las fibras para que vuelvan a unirse. Y ayudar a esa regeneración celular con el flujo sanguíneo. Entonces aplicamos frío en las fibras rotas,
calor en los músculos contracturados. Ya vamos a aprender a identificar músculos contracturados. Y ahí vamos a recuperar más rápido la lesión. ¿Qué pasa cuando van corriendo y le ponen el frío? Estamos tensando mucho más los músculos que están alrededor, y cuando los músculos se contraen más, las fibras rotas se van separando más. Entonces no estamos ayudándole tanto al desgarre en ese momento. Inmediato, el frío en el medio tiene que ser bien localizado. Con un hielito es mucho mejor hacerlo. Bien localizado y calor alrededor. Les cuento que los argentinos están trabajando cuando tienen contracturas y necesitan hacerle jugar al día siguiente en un partido, justo están aplicando esto, ¿no? El deportista sale, le ponen su spray frío ese momento y el vendaje. ¿Para qué el vendaje? Para evitar que las fibras se separen más. Entonces hacen un vendaje compresivo para que las fibras se queden lo más pegadas posible. Sale el deportista, están aplicando calor alrededor, plasma rico en plaquetas en todo el hueco. ¿Qué hace la plaqueta? La plaqueta es una especie de... Es la plaqueta, la sangre centrifugada, sale la plaqueta y si ustedes llegaran a tocar la plaqueta, es una goma. Entonces ponen la plaqueta, vuelven a vendar muy, muy apretado, vuelven a poner calor sobre la venda y en 2 o 3 días les hacen jugar a los deportistas. Y les está dando muy buenos resultados. Incluso están manejando ya el masaje. ¿Por qué? Porque el mayor problema de un desgarre es la cicatriz.